Bien amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Aquí estamos en esta serie de entrevistas especiales de Galáctica Internacional en forma simultánea con Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica y la Red Mundial de Euroasia Galáctica Mundial también, y la bienvenida a nuestros amigos de Miami Channel Televisión Internacional, que también está hoy retransmitiendo esta serie de entrevistas especiales de Galáctica Internacional. También, por supuesto, agradecerles a todos los radio teleoperadores internacionales que retransmiten nuestra emisión desde las diversas plataformas de la televisión digital y las emisoras de radio de amplitud modulada y frecuencia modulada estereofónica. Bien, vamos a darle ya mismo la bienvenida a nuestra colega desde Europa, allí desde Viena, Austria, Karin Hevan, a quien saludamos, y también a nuestro invitado especial del día de la fecha, con quien vamos a estar dialogando y conociendo también un poco de su historia y lo que está pasando en ese hermoso país que es México. Me refiero al escritor mexicano que va a estar acompañándonos, como les comentaba, en el día de la fecha, Raúl Tortolero, a quien les damos la bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Un gusto saludarlos ambos. Bienvenidos, ¿eh? Hola, gracias, bienvenido, gracias Pedro, bienvenido Raúl, al fin con esta nota que tanto estábamos buscando durante Realmente, tanto tiempo así es. y muy contentos de recibirte. Y también con la presentación de tu nuevo libro y un tema que tanto nos interesa conocer, ¿qué es la nueva derecha? Primero Temita, que ¿eh? te presentes, después que nos cuentes qué es la nueva derecha, en qué se diferencia o en qué similitudes tiene con el libertarismo y con el liberalismo, porque nosotros acá, sí, veo el libro, ahora lo vamos a presentar, ¿Qué título que acá por tiene ejemplo en también, Cari, Europa no? Nos decimos, está la mostrando. derecha tiene una postura y el liberalismo, hablamos del liberalismo en lo que es la economía liberal. Por eso nos gustaría ver bien tu postura, presentar tu libro y que te presentes. Bienvenido, un gusto tenerte. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días todavía aquí en México. Karien, un gusto estar contigo. Pedro, muchas gracias por la invitación. No, al Muchos contrario, saludos gracias por al auditorio tan acompañarnos. amplio, Ujú. tan reconocido. Muy contento de estar Vos aquí sabés que con ustedes tenemos nuestro finalmente. corresponsal allí en México nosotros, ¿no? Ramírez, que realmente es un experto en temas internacionales también, y que varias veces me habló justamente de vos y justamente de este libro que habías editado, El retorno de Dios a la cultura. Y a mí me llamó poderosamente la atención justamente el título, ¿no? Que involucra al Supremo con lo que pasa dentro del mundo de la política de la derecha en muchos países de Iberoamérica, y específicamente lo que viene aconteciendo en varios de Latinoamérica, ¿no? Así es. Bueno, nueva derecha para distinguirnos de la vieja derecha. Y la Ujú. vieja derecha, para decirlo así muy directamente, tiene Sí. ciertas características que queremos de alguna forma superar. Una Ajá. característica de la vieja derecha es el globalismo. Nosotros no somos globalistas, somos patriotas, ¿no? La vieja derecha es globalista. La vieja derecha es sobre todo liberal, pero liberal no en el sentido en que lo entendemos ahora, sino liberal en el sentido de progresista. Más bien Ujú. son progresistas, ¿no? En el sentido ideológico de izquierdas. Nosotros no somos progresistas, somos conservadores. Luego la vieja derecha también es una derecha que la vieja derecha ha sido belicosa. Siempre estaban emprendiendo guerras. Vamos a pensar en George Bush padre, no el hijo, como un icono de la vieja derecha, aunque haya sido, porque ya falleció, del Partido Republicano, porque recordemos que gente del Partido Republicano en Estados Unidos, tanto como del Partido Demócrata, los dos conformaban una cierta élite junto con otros grupos Claro. en Europa, Ujú. etcétera, que son una mafia realmente que todavía opera, pero queremos distinguirnos de esa, queremos contraponernos a eso. Otra característica de la vieja derecha es que más bien era no religiosa, por no decir era atea, ¿no? No tenían como principio básico los valores tradicionales de Occidente, no defendían a Occidente realmente en términos de valores. Nosotros sí. Ahorita voy a hablar de lo que es la nueva derecha, pero estoy haciendo un perfil brevemente, Sí, si me sí. Ujú. permiten, de la Perfecto. vieja derecha. Otra característica de la vieja derecha es que, pues sí combatían a la izquierda, pero hacían muchísimas concesiones a toda esta cultura del progresismo, como ya lo comentamos, ¿no?
y finalmente pues se hincaban ante el mercado. Y está bien, nosotros estamos por supuesto de acuerdo con la libertad económica, con el liberalismo económico, pero ponemos a Dios como centro de la vida y a la familia como centro de la sociedad. Y esto no sucedía con la vieja derecha. En fin, no me quiero demorar mucho hablando de la vieja derecha. En la nueva derecha, pues evidentemente tenemos unas características muy particulares. Quizás la primera y más importante a nivel pues continental es que queremos poner nuestros valores, nuestras tradiciones religiosas, culturales, por encima de todo lo demás. Primero va el valor de la religión, el valor de la familia, el valor de la persona, y tenemos una agenda muy concreta de 7 puntos que voy a mencionar rápidamente. La defensa, son 7 defensas. La defensa de la fe, la defensa de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, la defensa de la familia natural, la defensa de la propiedad privada, que es muy importante y muy en riesgo ahora, la defensa de la patria versus globalismo, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. Son 7 puntos de la agenda conservadora, tal cual los pude mencionar en el CIPAC México. El año pasado estuvimos por ahí, tuve oportunidad de presentar mi libro anterior, el de la contrarrevolución cultural, y también manejamos un panel y en este panel pues también planteamos esta agenda de 7 puntos como la agenda de la nueva derecha, que es lo que estamos impulsando, ¿no? Para que sea bien claro para la gente lo que estamos impulsando y lo que estamos rechazando. Entonces, de ahí surge la idea de ir escribiendo este libro. Y si me permiten explicar un poco el título, que me dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la nueva derecha, que es una expresión, digamos, política o geopolítica? ¿Qué tiene que ver eso con el retorno de Dios en la cultura? Perdón. Y bueno, la respuesta tiene que ver con, primero, pues, contestarle a hacer un diálogo con los autores de la modernidad. Estamos nosotros en la nueva derecha a nivel profundo y a nivel filosófico, tanto como a nivel estructural, sistémico, político, en contra de muchos efectos perniciosos de la modernidad. Es decir, el problema no empieza con Hugo Chávez, el problema real de Occidente no empieza con Maduro, no empieza con Alberto Fernández, ¿no? O sea, sí son Con el unos propio ALMA sátrapas, también, ¿no? En su propio país ustedes tienen un tema con bastante López Obrador, no. El complicado, problema no claro. empieza con los presidentes que tenemos actualmente, los dictadores o aprendices de dictadores, bananeros de izquierda, Claro. sino no empieza con ellos el problema, sino empieza mucho más atrás, inclusive empieza más atrás de 1789, cuando fue la Revolución Francesa. Empieza con los autores de la Ilustración, empieza con la modernidad en general. Y aquí sí metemos también, por supuesto, a los autores de la Revolución Francesa, pero básicamente a qué es lo que nos estamos oponiendo. La modernidad, en términos generales, lo que hace sería muy amplio, pero lo voy a decir así de rápido. Básicamente lo que intenta es sacar de la vida pública, sacar de la cotidianidad, eliminar de la cotidianidad a Dios y a la religión y a la iglesia y poner por encima de todo a la razón. Esto se ve expresado en una viñeta trágica y dramática en la Revolución Francesa, cuando unos revolucionarios entran a la catedral de Nuestra Señora de París y quitan a la Virgen María, una estatua de la Virgen María, la sacan y ponen en su lugar a una prostituta de la calle, vestida, disfrazada como la diosa griega Razón, porque recordemos que la razón es una diosa griega. En este caso lo estamos pensándola como una facultad de la mente humana, la razón, que no puede sustituir a Dios de ninguna manera y nuestra relación con lo sagrado, porque el ser humano está hecho para la plenitud, el ser humano está hecho para el amor, el ser humano está hecho para lo sagrado y por supuesto que la razón, y no se diga las izquierdas, pues nunca nos van a brindar esta experiencia de trascendencia y la necesitamos. Entonces, por eso vivimos una frustración, una neurosis que ya mencionaba inclusive Freud en la cultura, ¿no? Pero sobre todo porque no alcanzamos nada sagrado, nada pleno con lo que nos ofrecen las izquierdas, con los cheques que regala el gobierno,
y con las locuras de Alberto Fernández o con las locuras de Maduro, de López Obrador, que es puro populismo y puro mega asistencialismo, con este socialismo blando no alcanzamos jamás la plenitud. O sea, el ser humano Sí. está hecho para cosas mucho más de fondo, para lo sagrado, y eso es lo que no nos está aportando la política, la cultura. Por eso hablamos del regreso de Dios a la cultura. Hablábamos, por ejemplo, en el libro, menciono en el Sí. libro, como Nietzsche comenta sobre la muerte de Dios, ¿no? Dice que nos hemos llenado las manos de sangre al matar a Dios, ¿no? Esto lo dice pues antes de 1900, él muere en 1900, es posterior a Marx en tiempos, el manifiesto comunista es de 1848 y Nietzsche muere en 1900 de una forma trágica, joven, a los 50 y pico de años, Ahora, y Raúl, habla de la todas muerte de estas Dios. acciones que vos estás planteando, ¿no? Porque realmente es interesante ingresar un poco en el campo de la realidad de lo que ha pasado en los últimos años. Llevamos varias décadas en toda el área iberoamericana, y específicamente en Latinoamérica, vos hacías referencia a eso, donde hay un sistema que es bastante engañoso, un sistema pseudo-democrático que no ha permitido el desarrollo de los pueblos en la región, y donde, por lo que se está viendo, una banda de delincuentes y de estafadores inmorales utilizan la democracia para hacer grandes negociados y han avanzando y van permanentemente generando mayor problemática, fundamentalmente con la cuestión del alto crecimiento del narcotráfico en la región. La derecha no ha podido de alguna manera, a pesar de los años que ha estado en diversos gobiernos, resolver ese problema, o no quiso resolverlo, pero la cosa era bastante leve. En los últimos años, las últimas décadas, en toda la región latinoamericana ha crecido exponencialmente de una manera alarmante el tema del narcotráfico. ¿Dónde está parada la derecha? Porque sabemos un poco la actitud que tiene la izquierda de estar cuestionando un montón de cuestiones acontecidas hace muchos años atrás, pero que bueno, se fue ayornando a los tiempos que corren. Hoy podemos hacer una diferenciación de esas cosas que se dieron de una manera vergonzosa décadas atrás. Bueno, solo por redondear un poco la idea anterior, nosotros estamos estableciendo un diálogo con Nietzsche también al decirle, bueno, es que no hay ninguna muerte de Dios. Digamos que la ilustración, la modernidad ha querido eliminar a Dios. Por eso Pero no vemos es una eh, utilización de esa palabra del Todopoderoso de Dios como para hacer maniobras o negociados dentro del campo de la política. ahorita te voy a contestar lo que me dices del A ver. narcotráfico, todo esto, pero nada más para redondear la idea anterior. O Ujú. sea, por eso planteamos nosotros a la nueva derecha Sí. como un movimiento en todo Occidente que ponga por encima de todo a Dios, que es como Ajá. debe ser. Y en el centro de la sociedad a la familia. Y una vez que tenemos esas 7 defensas que acabo de mencionar hace un momento, ya podemos avanzar en toda la construcción de nuestros programas políticos, políticas públicas, leyes, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos claro lo principal, no podemos avanzar. Y eso es lo que sucedió con la vieja derecha y bueno, es lo que sucede con todas estas izquierdas, nuevas izquierdas, todo el marxismo posmoderno que vemos ahora, Ujú. parten de la muerte de Dios, o sea, no creen en nada. Ayer vimos cómo hubo estas marchas del supremacismo feminista en todo el continente, en todos lados, y Sí. salen a destruir iglesias, salen a Claro, una actitud vandalizar, vergonzosa que está fuera de los tiempos que corren. En totalmente, eso ¿no? Entonces, coincidimos. Perdón, si quiero eso, tocar, Mm. ahí me quiero A meter ver, un minuto, dale, Karim, porque sí. justo yo escribí, te diste cuenta, Raúl, que durante el Día de la Mujer yo me dediqué a escribir artículos sobre lo que habían dicho, también dicen los corintios, ¿no? Ujú. Si uno lee la Biblia, dice que el hombre no será sin la mujer, que el hombre será sin la mujer nada y la mujer será sin el hombre nada. Y un poco lo que te quería comentar un poco, yo pertenezco en Austria al FPÖ de Jörg Haider, el partido de Jörg Haider. ¿Sí? Que somos un partido conservador también con ideas liberales. Nos separamos de los liberales progresistas, que era el Liberales Forum. Bueno, y lo que estamos en lo siguiente, el grupo que tenemos de mujeres somos femeninas antifeministas, ¿sí? Y entonces partimos desde todas las bases de valores. Yo soy catedrática en la Universidad Sigmund Freud, entonces logramos en el año 2000 dejar de que no se dicte más el psicoanálisis. En Austria desde el 2000 no existe más el psicoanálisis, porque se dice existe la psicoterapia
y se usa mucho Frankel, Jung, pero en el tema de que la psicoterapia no te lleva a una idea ateísta, ¿no? La psicoterapia te dice, te ayudamos a que vos actives tu motivación para que vivas un estado de vida, digamos, más ameno, ¿no? El psicoterapeuta, bueno, ya sabes, no voy a dar clases de psicoterapia ahora, pero es más que nada para saber que, como vos decías, la razón es solamente un proceso emocional, pero nada tiene que ver con los sentimientos hacia la fe. El ser humano cuando no cree nada, ¿Mm? entra en todo lo que es la adicción. Y por eso tenemos los problemas de obesidad, los problemas de falta de valores, de pérdida de identidad, etcétera. Y en eso es lo que estamos luchando, lo que es el sistema, digamos, conservador liberal, así lo puedo llamar acá en Austria, ¿no? Y Ujú. luchamos mucho en esos valores para que no se pierda. Se toleran las diferencias, pero no se considera que las diferencias sean correctas, ¿no? Es decir, la tolerancia frente al respeto, que es lo que, por eso te quería decir, en eso estamos luchando mucho con España, Austria, Alemania, Suiza, somos y Hungría, Croacia. Estamos luchando mucho en esos sistemas de decir basta de machismos y basta de feminismos. Todo lo que es, lo que termina en machismo, Ismos, claro. feminismo, los Los extremismos ismos. no son nunca decentes ni sanos. Por eso te Es un quería comentar punto, un poco para que estés informado sobre este tema. Invitarte también que me encantaría en algún momento dar una conferencia con vos sobre el tema de los valores y la psicología, claro que sí. porque ni la confesión reemplaza la psicoterapia, ni la psicoterapia reemplaza la confesión, hablando, digamos, si hablamos de valores y creo que son temas muy interesantes de tocar. Pero vuelvo a los temas y los dejo hablar, porque está muy interesante. Hoy estoy de espectadora, ¿eh? Bueno, mira, eso que comentas es muy importante. Mira, el conservadurismo no es una ideología. Esto es importante de ser mencionado. El conservadurismo no es una ideología más. ¿Qué es el conservadurismo? Lo voy a decir así. Es estar libre de toda ideología. El conservadurismo es estar libre de toda ideología. O sea, no es un invento, no es algo que se haya alguien puesto a escribir, que parta de un libro, dos libros, tres libros, de autores magníficos, de vacas sagradas. El conservadurismo no tiene que ver con eso. Básicamente es el apego a los valores religiosos de Occidente. Es lo que somos, es la cristiandad, o sea, no hay que inventar nada. Si, no, si eres ateo, como quiera, eres parte de una cultura que fue fundada con esos principios. Y si eres agnóstico también, ¿no? Porque me dicen, bueno, pero si yo soy ateo y si yo soy agnóstico, entonces, pues, güey, pues estás en Occidente, como quiera que sea, y no se pueden cambiar ni la historia, ni las universidades, ni las obras de caridad, ni las leyes, ni nada. O sea, todo está conformado con los valores cristianos. Por eso es que no se puede ganar la contrarrevolución cultural desde ninguna ideología. O sea, no se le puede oponer, por ejemplo, no se le puede oponer el liberalismo al progresismo, porque de alguna forma el progresismo es un hijo del liberalismo, por desgracia, ¿no? Es el hijo malvado. El progresismo es el hijo malvado del liberalismo. No estoy hablando del liberalismo económico, sino del liberalismo social en general. Es que el Eso es muy liberalismo como bueno que quiera, lo digas, porque se bueno, confunde mucho. claro, Estamos, vos también estás muy conectado con Argentina y países de América del Sur, y te pasa lo mismo en México. claro, Tenemos, por ejemplo, el ejemplo del liberalismo desde la postura de Milei, ¿no? Que vos lo conoces. Él es un liberal al sistema económico, pero su claro, postura en lo que es en los valores sociales es muy distinto. Y acá también es lo que se diferencia en Europa media, que se habla de un liberalismo económico, porque Hayek, Rothbard, etcétera, eran economistas, pero sí, lo sí, que nosotros tenemos en la política social austríaca, por ejemplo, están los valores y es una política muy conservadora. También tenemos una política socialista, pero no es el socialismo de izquierda como se vive en América Latina. Ahí está la Es cosa. una política donde la Claro. sociedad tiene un valor importante con sus valores, digamos, en la vida diaria, porque también en las escuelas públicas se dan clases de religión. Es decir, las distintas religiones tienen su hora de religión. Es optativa, claro, pero quería un poco hablar de todo esto y al nivel que la iglesia no forma parte del Estado, pero sí está integrada, sea sí, la iglesia judía, sea la iglesia católica, la iglesia protestante, etcétera, están integradas en lo que es la vida cotidiana
del ser humano. Como Y que está se fue aceptada por el denostando Estado. todo, Karim, o sea, para entender el concepto, se fue denostando y se fue dejando de lado estas cosas que son fundamentales para el sostenimiento de la familia, ¿no? Mira, en las revoluciones como la francesa y otras revoluciones liberales, las revoluciones de la modernidad en general, las revoluciones sociales, se hicieron sobre todo en respuesta al autoritarismo de regímenes duros como la monarquía y también pues un poco contra los abusos de ciertos personajes dentro de la iglesia, porque como quiera pues también hay que ser autocríticos, también los ha habido. Entonces esta fue una rebelión contra la autoridad. Ok, hasta ahí lo podemos entender. En la nueva derecha lo que estamos planteando es el retorno de Dios a las instituciones, pero ojo con esto, que es un punto importantísimo. No estamos tratando de restablecer un autoritarismo de la iglesia, no estamos tratando de restablecer un autoritarismo religioso. O sea, no nos queremos convertir en Irán, ni en una teocracia, ni nada. Lo que queremos es que Dios esté en las instituciones, pero de forma democrática, Ahí está, claro. que las democracias liberales, que los estados liberales, con la gente convencida en los valores, podamos volver a traer a Dios a la cultura. ¿Por qué? Porque esta confusión de el Estado laico, la separación iglesia-Estado, se entiende, pero el Estado laico se malinterpreta todos los días. Se piensa que el Estado laico significa que no puede haber ninguna manifestación pública con religión, que no puedes persinarte, hacer oración, manifestarte como católico, como cristiano, como judío, en ningún lugar, porque se ve mal. Tiene que ser como antirreligioso el Estado para ser laico. Y esto es una estupidez. El mejor ejemplo de que esto es una estupidez lo podemos ver en contraste en Estados Unidos, donde es un país de los más democráticos del mundo y los presidentes juran sobre la Biblia y no a Trump, por ejemplo, a Donald Trump no le daba ningún miedo tener la Biblia en la mano, hacer manifestaciones, marchar por la vida, en fin, o sea, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de ser unos católicos o cristianos tibios y de estarnos escondiendo y también tenemos que recuperar nuestras universidades porque, por ejemplo, en toda Hispanoamérica, el porcentaje de cristianos es como de 88%, es muy alto todavía, somos una inmensa mayoría. En México hay un 77% de católicos y un 11% de protestantes. Si sumamos las dos cosas, tenemos un 88% de cristianos en general. Es más o menos el porcentaje desde Estados Unidos hasta Argentina y en España un poco menos, en Europa un poco menos, están un poco más afectados por el progresismo, el desgaste, pero como quiera seguimos siendo una cultura cristiana en todos lados, en toda Hispanoamérica. Y entonces, ¿por qué nuestras universidades siempre son de izquierda? Las universidades públicas parecen un sinónimo de marxismo, un sinónimo de nuevas izquierdas, de progresismo, es un hervidero de gente de izquierda. Y esto es absurdo porque las universidades públicas viven del presupuesto del Estado. Y si estos estados tienen pueblos que son católicos, que son cristianos, ¿cómo es que están trabajando para el marxismo? Entonces es uno de los objetivos de la nueva derecha es recuperar las universidades para los valores cristianos. Es decir, no queremos imponer a la religión católica como dominante en la universidad, pero sí que se deje de trabajar para el marxismo. ¿Por qué están trabajando para el marxismo y las nuevas izquierdas, para el marxismo posmoderno? Esto no tiene ningún sentido, ¿no? No se puede poner un crucifijo, pero sí se puede ondear la bandera del supremacismo LGBT, la bandera de los trans, la bandera esta del falso arcoíris, porque digo falso arcoíris porque el verdadero arcoíris es la alianza con Dios, el pacto con Dios que establece la Biblia en el Génesis, ¿no? Es un tema realmente muy amplio este que estamos desarrollando y evidentemente, Raúl, genera mucha polémica. ¿Cómo hacemos para de alguna manera instrumentar acciones? Te dejo esta pregunta latente mientras les pido que vamos a hacer un breve paréntesis, una pausa para la interconexión internacional
otros medios que se están sumando han pedido justamente conectarse en este momento, justamente porque les ha interesado este tema que estamos desarrollando, Karin. Así que bueno, te dejo pendiente esa pregunta, Raúl. Mientras hacemos un breve paréntesis, ¿cómo ves vos, evidentemente, esto que viene aconteciendo justamente dentro del ámbito universitario, donde está muy trastocado todo el tema político y donde se utiliza a la gente joven para manipularla deliberadamente, como se está viendo en los últimos años? Queda la pregunta pendiente, un breve paréntesis y ya retornamos justamente con esta conexión internacional. ¿Les parece? Gracias. Ya volvemos entonces aquí en Galáctica Internacional con este diálogo que estamos estableciendo vía Argentina, Austria, México. Un tema interesante, ¿no? Lo que está planteando justamente uno de los principales escritores que acaba de editar un libro, según algunos, que es bastante polémico, pero tiene mucho que ver con lo que pasa dentro del tema de la nueva derecha, como él lo plantea justamente el doctor Raúl Tortolero, que nos está planteando su visión desde la óptica de su reciente lanzamiento del libro El retorno de Dios a la cultura. Bueno, ya estamos retomando la transmisión nuevamente. Les comento que se está integrando la red internacional de los Estados Unidos también y del área latinoamericana. Un poquito de música y ya volvemos con justamente esta entrevista internacional. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación. Bien, amigos, seguimos en esta serie de entrevistas especiales, el segundo bloque que vamos a establecer en este diálogo con Karin Hewan desde Viena, Austria, y también con la participación especial del politólogo y escritor, el doctor Raúl Tortolero, desde México. Estamos ustedes hablando sobre la presentación de su reciente libro, El retorno de Dios a la cultura. Y yo le preguntaba al doctor Tortolero recién justamente cómo está visualizando él lo que pasa dentro del ámbito estudiantil universitario en toda la región iberoamericana y concretamente en Latinoamérica, donde se ha visto en los últimos tiempos que hay una gran movida y un intento de recomponer las líneas digamos, del área de la derecha, debido a que justamente la izquierda ha tenido y ha logrado afianzarse tremendamente en los últimos años, ¿no? Más dentro del ámbito estudiantil universitario. Las universidades públicas, pero fíjate que también las privadas, por desgracia, claro, están en el momento presente siendo semilleros, escuelas de los nuevos supremacismos progresistas. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que enseñan cómo actuar dentro del supremacismo feminista, dentro del supremacismo LGBT, dentro del supremacismo negro, sobre todo esto en Estados Unidos, dentro del supremacismo indigenista y por último uno que es muy conocido, muy internacional, el supremacismo ecologista o ecoanimalista. Claro. Como que se utiliza cada vez más esa idea política con un aprovechamiento muy violento de alguna manera en muchos casos, ¿no? Todos estos supremacismos progresistas tienen un común denominador que son parte, por supuesto, del marxismo posmoderno. Lo voy a decir así, el marxismo clásico, si me permiten exponer un poco el concepto para que quede esto un poco más claro. A ver. El marxismo clásico es el llamamiento que hace Marx en 1848 en el Manifiesto Comunista a los proletarios del mundo, que son los campesinos y también los obreros. Por eso la bandera del comunismo es la hoz, que significa los campesinos, y el martillo, que significa los obreros. Él habla de los dos como proletarios, pide que se adoctrinen, que adquieran un odio, porque Marx es el padre del odio, es el padre del resentimiento social. Y una vez que estén adoctrinados en este odio de clases, en odiar a los ricos, en odiar a los dueños de los medios de producción, entonces hagan una revolución. Pero además quiere Marx, que es un loco, quiere que sea una revolución sangrienta. O sea, no pueden ser reformas, no pueden ser cambios constitucionales. Él quiere que sea una revolución sangrienta. Todas las demás le parecen burguesas, todas las demás le parecen que no sirven, que son reformas light.
tiene que ser sangrienta. Entonces quiere que realmente está proponiendo que los pobres maten a los ricos. Todavía hay gente que suscribe esto. Eso era, finalmente, la revolución sangrienta llevaba al proletariado, en teoría, a una dictadura del proletariado. Y hemos visto, por supuesto, que ha habido muchísimas dictaduras en el nombre del marxismo, pero nunca han sido de los pobres, nunca han sido del proletariado, y ahí están los ejemplos. Fidel Por eso Castro, yo te decía la utilización que ha habido de esto, ¿no? claro, Que realmente ha a eso sido voy. Fidel Castro el populismo que se está viviendo en muchos países de Latinoamérica un poco está demostrando eso también, ¿no? El doble discurso estafador y engañador hacia la gente que tiene, digamos, cierta confianza o credibilidad que después termina totalmente defraudada, ¿no? Mira, Fidel Castro, por ejemplo, con sus $900 millones, según la revista Forbes, eso muestra que no hay ninguna dictadura del proletariado. Sí. La riqueza de Hugo Chávez y su hija, la riqueza de Maduro, la riqueza de todos estos sátrapas, pues bueno. Que se roban ricos, todo deliberadamente vendiendo un discurso berreta, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso, déjame redondear, eso es el marxismo clásico, el de la revolución sangrienta. Ahora, esto tiene, digamos, un límite, llega a un fondo, más o menos cuando, por las épocas en donde cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahí por 1989 cae el muro de Berlín, y 2 años después, como consecuencia de esto, cae en 1990-91, cae la URSS finalmente. Entonces también es cuando surge el Foro de Sao Paulo, que todas estas izquierdas de Hispanoamérica se empiezan a organizar, porque ya no tienen al papá que lo subsidie, a Cuba que le compre su azúcar, que le compre su níquel, que lo subsidie, que lo mantenga, ¿no? Entonces buscan generar sus propios cuadros, y lo han venido logrando, ¿no? Lo han venido logrando, ayudándose unos a otros. Tienen una agenda que pues no es ni tan oculta, una agenda muy explícita de hegemonía cultural, pero ahora están vendidos a China. Ahora sabemos por documentos que la propia CELAC, la CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, hay una agrupación CELAC China, ¿no? En donde el Partido Comunista de China tiene contacto con el Foro de Sao Paulo, y también con la CELAC, y vemos cómo han venido trabajando el Foro de Sao Paulo y el Partido Comunista de China desde hace 30 años. O sea, desde que se fundó prácticamente décadas, ya han tenido contacto. Entonces van estos señores sátrapas, le están alfombrando, estos señores más el movimiento woke, más todas estas nuevas izquierdas, le están alfombrando a China la llegada a Hispanoamérica. O sea, le están poniendo facilitando el pavimento, claro, porque China ya es una potencia militar. China ya es una potencia económica, ya es una potencia comercial. La único que le falta es ser una hegemonía cultural. Aquí hay un problema por el idioma, pero con la devastación de nuestros valores, siempre es mejor encontrar un enemigo devastado, hincado, confundido, y eso es lo que generan estas ideologías que se están enseñando en las universidades públicas. Contestando tu pregunta, entonces estos supremacismos, todos son marxistas posmodernos. ¿Qué es el marxismo posmoderno? El marxismo posmoderno ya no llega al poder con una revolución sangrienta, ya llegan todos al poder con el esquema del socialismo blando. ¿Cuál es el socialismo blando? Es el de Hugo Chávez, el de Daniel Ortega, el de Lula, el de Alberto Fernández, el de Boric, el de Petro. O sea, llegan a las urnas con votos, llegan de forma legal. A pesar de ser muy cuestionados justamente por los desmanejos. Pero después se van quedando, se van perpetuando en el poder, haciendo reformas, haciendo cambios, a mano alzada, votaciones, enfrentando a la población, nunca llaman a la unidad, siempre tienen estas ideas de combatir a los empresarios, generan un mega asistencialismo. O sea, hacen básicamente que la gente viva dependiendo de los cheques del gobierno. Dan cheques a las madres solteras, a los viejitos, a los ninis, que son los que ni estudian ni trabajan. Sí, el populismo berreta que estamos viendo, ¿no? Eso, no hay cheques para la familia. Para una familia natural, una familia de papá, mamá, hijos, para esa no hay ningún premio. Exacto. Están fomentando la destrucción familiar, porque recordemos que en todos los regímenes de izquierda se trata de destruir a la familia, y esto ya lo dijo Simone de Beauvoir muy claro, que es la mamá, la abuelita de las feministas estas que vemos incendiando iglesias. O sea, decía ella, no basta con una revolución sangrienta que destruya el capitalismo, además después de eso hace falta destruir a la familia. Lo dice textualmente Simone de Beauvoir en una entrevista con una periodista alemana. ¿Por qué hay que destruir a la familia? Porque la familia reproduce los esquemas de explotación del capitalismo. Entonces el papá
explota a la mamá y a los hijos. Eso dice Simone de Beauvoir. Entonces, por eso vemos que todas estas feministas, estas supremacistas del feminismo, que refrendan, por supuesto, las ideas de Simone de Beauvoir, como las de Firestone, como, en fin, entre otros autores, quieren destruir a la familia, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Y esto le conviene a China también, porque China es un estado que te quita a los hijos desde chicos si sirven para la competencia de natación, de clavados o para cualquier cosa que sirvan, ya los hijos son del Estado. Entonces, todo lo que es familia, religión, les estorba. En el esquema de hegemonía mundial del gran dragón rojo, todo lo que es familia, valores, les estorba. Tienen que acabar con la cristiandad, tienen que acabar con el cristianismo. Por eso están tan fuertes estas vanguardias que se enseñan en las universidades. No lo saben, ¿no? Piensan que trabajan para la liberación, que trabajan para el antropocentrismo, ¿no? Porque la modernidad finalmente es antropocentrismo, es quitar a Dios para poner al ser humano al centro de todas las cosas, y este es un grave problema porque es una transvaloración de los valores, como lo diría Nietzsche, para otros efectos. Pero básicamente lo que están haciendo estas nuevas izquierdas es una transvaloración de los valores cristianos, una subversión que pone al ser humano por encima de todo, pero entonces ya deja, digamos, al ser humano como un instrumento, no como un fin en sí mismo. ¿Y qué podemos hacer para ir dando un mensaje clarificador para que la gente comprenda justamente a dónde la están llevando? Porque esta sociedad es realmente con un mensaje engañador, y también padeciendo los problemas socioeconómicos que se están dando en el planeta Tierra en los últimos años, cada vez va perdiendo justamente ese contacto con el ser superior, ¿no? O sea, esa creencia se va diluyendo, producto también de la falta de consistencia en la rentabilidad. O sea, las familias se van deteriorando, destruyendo, porque bueno, hay una dependencia total de parte de un alto porcentaje de los ciudadanos que dependen directamente de las dádivas de los estados, estos estados embaucadores, engañadores, ¿no? Claro, exactamente, eso es a lo que llamo socialismo blando. Una de las principales características del socialismo blando, que es lo que estamos viviendo en todos estos regímenes de Hispanoamérica, es el mega asistencialismo. Con esto se crea una nueva clase social, que depende totalmente del gobierno para existir. Ya no tiene mucho que estudiar, no tiene mucho que trabajar, porque pues a lo mejor si viven 15 personas amontonaditas en una casa de láminas, en una casa pues pobre, humilde, ahí van a cobrar de esos 15, a lo mejor 10, claro, 11 miembros van a cobrar un cheque. Hay varios viejitos, cobran su cheque, hay varias madres solteras, cobran su cheque, hay varios niños de esas madres solteras. ¿Qué es lo que está pasando, lamentablemente, en la Argentina de hoy por hoy? Es un esquema, y en México y en varios países se da ese tipo de situación. Pero se incrementa la miseria también, doctor. Tengamos en cuenta eso. Hay que explicarle a la sociedad que eso no le da una solución. Nunca vamos a salir de la pobreza, nunca vamos a resolver. Por eso mismo. Nunca vamos a resolver la pobreza ni la miseria con el esquema del socialismo blando, con el esquema del mega asistencialismo, porque lo único que hace es crear mayor dependencia al Estado. Se trata de que la gente pueda valerse por sí misma, y para eso el liberalismo económico plantea más bien la generación de oportunidades. Yo lo que planteamos nosotros en este libro y en el libro anterior es un esquema de negocio familiar. Todos necesitamos tener un negocio, un abarrotes, una peluquería, una estética, una frutería, una zapatería, lo que sea. Pero si el negocio es familiar, todavía mejor, porque entonces la familia se vuelve a unificar, porque bueno, la verdad es que todo el día nos la pasamos fuera, el hombre por un lado, la mujer por otro lado, los hijos crecen solos, los hijos los acaba educando el Estado, y el Estado pues lo que hace es hacerlos pues unos elementos súbditos. Bueno, pero ahí tenemos, te interrumpo porque hay un tema muy puntual, Raúl. En los países de Latinoamérica se ha ido destruyendo totalmente justamente el trabajo familiar, el trabajo productivo con doble intencionalidad. O sea, en este momento hay un deterioro tremendo, lo que está pasando en la Argentina, lo que pasa, ni hablar, lo que han vivido los venezolanos, lo que pasa en Paraguay y otros países de la región, lo que estamos viendo que sucede ahora, que acontece también en tu patria, en México, en el propio Chile, donde la gente está tomando conciencia de que estas dádivas del Estado no sirven para nada, pero el Estado está permanentemente destruyendo a través de una presión impositiva tremenda
inviable toda posibilidad de nuevo emprendimiento. En la Argentina son millones los pequeños emprendimientos que han desaparecido, los pequeños comerciantes, las pequeñas industrias, porque no se pueden sostener, producto justamente del avasallamiento de los derechos constitucionales sobre los ciudadanos. ¿La derecha puede bajar un mensaje para modificar esta situación? Porque vos estás claramente exponiendo lo que pasa desde la izquierda, que están, digamos, complotados a nivel Latinoamérica para ir viendo cómo van destruyendo todo el tema del contexto familiar. ¿Cómo se puede dar una alternativa para revertir esa situación? Habría que preguntarse. Ahí voy. Hay que entender, digamos, que esta es una estrategia. Se hacen pasar por buenos, dándote un cheque, y la gente dice, bueno, me hacía mucha falta, y el gobierno anterior, que era liberal o neoliberal, no nos dio ni un peso, pero este gobierno sí nos quiere y entonces nos está dando dinero. Bueno, eso es una destrucción de la autonomía de la familia, porque te haces dependiente del gobierno, y en lugar de buscar poner un negocio que realmente contribuiría a una reactivación económica, lo que está sucediendo es que te estás haciendo más dependiente de un régimen de izquierdas, y entonces hacen estas familias cualquier cosa. Cuando vienen las elecciones son capaces de salir a golpear, de salir a matar a los enemigos de su partido, del partido que les da el dinero, porque pues les amenazan con quitarles los subsidios, ¿no? Entonces es muy complicado salir de ese esquema, y entonces nosotros por eso proponemos una economía que se basa en la familia, que se basa en el negocio familiar. Digo, no es la única propuesta, pero sería larguísimo tratar de resumir todo lo que estamos proponiendo. Esa es una de las propuestas. Mira, cabe recordar, ya que ustedes son también argentinos, aunque viven por aquí y por allá, en otros lados, me cabe recordar, por ejemplo, lo que hizo Alberto Fernández. Esto es muy importante, mira. Alberto Fernández fue a los Juegos de invierno en China, Juegos Olímpicos de invierno, y ¿qué hizo? Fue el señor al mausoleo de Mao, que Mao fue un asesino, un carnicero que dejó más de 50 millones de muertos en su régimen comunista, y le puso flores a Alberto Fernández a Mao. Eso es un exceso, es una aberración, pero no fue lo único. Bueno, también le dijo al presidente ruso de que la Argentina era una puerta de ingreso a Latinoamérica. Bueno, pero estamos hablando de un presidente totalmente impresentable, ¿no? Déjame redondear. Mira, fue a China y puso las flores y todo esto. Ya venía, como tú bien dices, de Rusia, de haberse amarrado ahí con Putin, ofreciéndole a Argentina como la puerta de entrada de Rusia. Entonces, no me preocupa tanto eso, sino todavía algo peor, que firma el señor su adhesión, la adhesión de Argentina, por supuesto, sin el consentimiento de los argentinos, firma por sus pantalones, firma la adhesión a la nueva ruta de la seda. Y esto es algo gravísimo. A cambio de eso, porque eso es ceder la soberanía. Tanto que se quejaban las izquierdas del imperialismo yanqui, del intervencionismo. Bueno, pero vos sabés, Raúl, que en la Argentina hay una base militar estratégica de China. Hay una mini isla de China en la Argentina, en el sur de la Argentina. Bueno, sí. Lo que están haciendo uno por uno de estos sátrapas es vender su soberanía a cambio de la firma de la nueva ruta de la seda. Alberto Fernández se trajo para Argentina, se llevó 26 mil millones de dólares, y con esto quiere construir que una terminal, una central nuclear, hacer hidroeléctricas, hacer trenes, o lo va a usar para la campaña política de este año, seguramente. Le dieron esa cifra. Por supuesto, son aportes, viste, para seguir bancando, seguir tirando chequecitos, engañando y estafando a la sociedad, al pueblo, ¿no? Esto muestra, por supuesto, cómo China está apadrinando candidatos presidenciales, cómo a China le conviene regímenes en Hispanoamérica que se vayan perpetuando en el poder. ¿Por qué? Porque, digamos, si tú ya le diste, mira, el método que usa China es endeudar a los países. Primero ya le dio a Argentina, Alberto Fernández, para que haga que flote la economía un poco, genere un poco de empleo, pero es un plan con maña perverso, porque con esto va a buscar reelegirse, y después quizás pueda hacer como ha sucedido en muchos países, buscan reformas a la Constitución, o de alguna manera se van perpetuando en el poder con el patrocinio de China, con el patrocinio de la hegemonía china. Y entonces Raúl, es por el tema de la Agenda 2050, que no la nombran en América Latina, pero es la Agenda 2030 que está ahora en Europa, y 20 años después China, inclusive un país también que no nombran, que está haciendo lo mismo, es la India.
Porque si vos venís a los países europeos también, son puros indios de la India, hindúes, y puros chinos. Y los chinos se van metiendo y hacen el lavado de dinero a través de la gastronomía. Y pasa lo mismo con América Latina. Y uno dicen, ay, qué bárbaro, los chinos, los indios, y se están... Es como también el islamismo, desde el año, yo creo, 95, que los turcos están, viste, procreando como conejos en todos los países europeos para que ahora, por ejemplo, en 20 años van a haber 70% de musulmanes y 30% de cristianos y Bueno, judíos es lo que hicieron, es lo que hicieron en la uno de los países Argentina, más Karin. católicos de Europa. Claro, el Exacto. desembarco, Claro, por el eso te estoy desembarco contando. Pero la gente se duerme. fue la de gente hace se 40 duerme, años no toma atrás. conciencia de todo eso. Y sí, Está todo Totalmente. programado a 60, 70 años en Claro. lo que se hace en las visiones políticas, politológicas, sociológicas. Entonces, ¿no? digamos, déjame terminar, el esquema, esta idea, el esquema que, Sí. que se está usando es como uno por uno de los países de Hispanoamérica. Bueno, muchos ya firmaron la adhesión a la nueva ruta de la seda de China, pero ¿qué significa firmar esto? Significa ceder la soberanía, porque entonces China pues ya te dio dinero, entonces te da dinero a un régimen de izquierdas que se va a tratar de perpetuar en el poder con ese dinero, va a hacer su campaña. También Alberto Fernández fue el presidente de la CELAC durante todo 2022. ¿Cómo nos enteramos de esto? Nos enteramos por el Grupo de Puebla, que publicó en su página días antes. Ellos ya sabían que iba a quedar como presidente de la CELAC. La CELAC, pero la sociedad desconocía totalmente esto, los argentinos no tenían ni idea. Recordemos de esto. que la CELAC bueno, es una agrupación de gobiernos, no de partidos políticos como lo es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla de liderazgos de izquierda, no de partidos ni de movimientos. Y una vez que da dinero China a los regímenes de izquierda para comprarlos, entonces puede llevarse el litio, llevarse la materia prima. El litio juega un papel muy importante, sobre todo en Argentina, en Bolivia y en Chile. 3 países que tienen muchísimo litio, y vemos cómo pues está intentando la geopolítica, la hegemonía del dragón rojo, imponer gente ahí, y tienen como digamos, como el principal lobista del Partido Comunista de China es Lula da Silva, que está intentando que el Mercosur se integre de lleno a la nueva ruta de la seda. Bueno, ya lo intentó hacer en el gobierno anterior, ¿no? Inclusive. Claro. A ver, Brasil es el principal socio. Brasil tiene como principal socio comercial a China, ya desde ahorita. Claro. Ya desde ahora, ¿no? O sea, ya viene esto de tiempo atrás. Es la construcción de Lula. O sea, Lula digamos que es la punta de lanza de China para la hegemonía cultural en Hispanoamérica. Él está buscando que todo el mundo se integre, y claro, porque eso a él le da más dinero, a él le da más liderazgo a nivel continental. Claro. Entonces, ¿qué función ocupa? Fíjate lo que te voy a preguntar, lo que voy a plantear. ¿Qué función ocupa este progresismo, esta idea de abortar, esta idea del feminismo, esta idea del supremacismo LGBT? ¿Para qué sirve todo esto? ¿En qué le es útil a China? Vamos a preguntarlo desde ahí, porque mira, todos los autores de Hispanoamérica nos la pasamos hablando que las feministas, que el aborto, Pero es un tema para distraernos, para sacarnos del contexto de los verdaderos problemas. O sea, está bien que analicemos a las nuevas izquierdas, pero finalmente tenemos que conectarlo con que todo esto es una alfombra roja para China, para la nueva hegemonía china en Hispanoamérica. Claro. Si no encontramos, Pedro y Karen, si no encontramos la conexión, si no dejamos en claro la conexión que tiene este avance de las nuevas izquierdas, del progresismo, del supremacismo progresista, con la llegada del comunismo chino, con la llegada de la hegemonía china, estamos haciendo un análisis geopolítico que no sirve absolutamente para nada. O sea, sirve tener al enemigo, ellos nos ven así, o sea, nos quieren tener divididos, nos quieren tener sin hijos, nos quieren tener sin religión, nos quieren tener sin familia, nos quieren tener sin unidad. Y es la única manera de tener el poder, que es lo que está pasando. Y entonces ¿no? O sea, salen se están afianzando una bola en eso. de personas estúpidas a marchar, que porque sus derechos, bueno, ya tienen todos los derechos, mira, todos los derechos ya están garantizados en todas nuestras constituciones. Estas luchas que hacen las nuevas izquierdas son por una hegemonía del progresismo, porque, por ejemplo, cuando las supremacistas feministas piden cuotas, no es por la equidad y no es por la igualdad, porque pues ellas ha habido presidentas en todos lados, en Argentina, en Honduras, en Costa Rica, en todos lados, en Brasil. Entonces no es eso, en Chile también. O sea, no es eso.
Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que están buscando? Buscan más bien prebendas, financiamientos, buscan beneficios, privilegios. Imagínate si continuamos con esto de las cuotas 50% para hombres, 50% para mujeres, y después vienen los homosexuales, y bueno, pero también Claro. nosotros queremos nuestra cuota, y los transexuales también quieren su cuota, y los negros también quieren su cuota, los indígenas quieren su cuota, y los gorditos quieren su cuota, y los calvos quieren su cuota. Es Entonces, imposible. estamos haciendo un Claro. desastre. El Estado liberal, Ujú. como se concibió, está fracasando, está en una crisis Claro. debido al Sí, progresismo, que es el hijo se va rebelde. destruyendo, evidentemente se destruye desde Totalmente, todo ¿no? punto de vista. Ahora, ¿qué está haciendo la derecha concretamente, teniendo en cuenta toda esta movida que la gente la está viendo? Pero bueno, por una cuestión de necesidad, no le queda otra, no le han dado otra alternativa. Estos estafadores, dirigentes y líderes políticos, tenemos varios en toda la región latinoamericana, nos han embaucado y nos han guitarreado permanentemente. ¿Cómo hacemos, doctor, como para tratar de despejar la mente y hacerle entender a la comunidad latinoamericana de que vamos por un camino peligrosísimo, ¿no? O sea, ya estamos prácticamente acorralados. Lo que se está viendo en la Argentina históricamente no aconteció en los siglos que, digamos, estuvo medianamente funcionando el sistema republicano democrático. ¿Cómo terminamos con una situación de estas características donde tenemos políticos engañadores, mentirosos, que tratan de aferrarse al poder respaldado por el dragón rojo porque le han firmado todo y el país, la república está prácticamente embargada por los cuatro costados? Mira, te lo voy a decir de forma muy estructural. La respuesta no sería, por supuesto, un partido, Ujú. una organización pequeña. O sea, una respuesta estructural para todo Occidente, te voy a decir, pasa necesariamente por la unidad de los cristianos. Somos la cristiandad, un sinónimo de Occidente es cristiandad. ¿Por qué? Porque este hemisferio se fundó con los valores cristianos, nos guste o no nos guste, seamos católicos o seamos evangélicos o seamos lo que seamos, este hemisferio está fundado por estos valores y eso ya no se va a poder cambiar porque pasó hace 2000 años desde que Jesucristo vino a este mundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que regresar a las verdaderas y profundas raíces. Es decir, necesitamos la unidad de los cristianos y poner a Dios por delante. Esto te voy a decir que, mira, de manera muy importante se está poniendo sobre la mesa en Estados Unidos, que no hay que despreciar. Donald Trump y el movimiento MAGA, o sea, Make America Great Again, tiene 75 millones de votantes. Esto es muchísima gente. En ningún país de Hispanoamérica, en ningún país de habla hispana, eh, hay ningún gobernante que haya ganado con ese nivel de votos. Inclusive, pues hay países que tienen bastante menos de 75 millones de habitantes, ¿no? La mayoría de los países tiene menos que esta cantidad, salvo los más grandes, ¿no? Y puede haber un México es efecto 130 millones. dominó en la región latinoamericana teniendo en cuenta, o sea, analizando esto que vos planteás, ¿no puede haber ese efecto dominó como ya ha pasado en algún otro momento para salvarnos de esta Y, debacle, de esta a cuestión ver, o sea, terminal que tiene la a región? eso voy. A ver. A eso voy, sí. Mira, en Estados Unidos el movimiento MAGA está poniendo en el centro digamos, del escenario político Ujú. la religión. O sea, en los mítines de MAGA vemos las alusiones a Dios todo el tiempo, ¿no? Ahora que tuvimos el CPAC, como ustedes saben, es la conferencia eh, pues de acción política conservadora, es el movimiento, bueno, es el evento más importante de conservadurismo en Estados Unidos desde que surgió ahí por los 70s, 73, si no mal recuerdo, 74, y se hizo por primera vez en México hace unos meses, en noviembre. Tuve oportunidad de ser speaker, ser orador allí, presenté un libro y manejé un módulo, un panel Ujú. eh, para hablar de muchas cosas importantes, conservadoras, plantear esta agenda conservadora, y vieras que los autores que tuvieron más éxito son aquellos que mencionan a Dios. Hubo uno de los ponentes que inclusive en inglés reza un Ave María, que es una de las oraciones pues más conocidas pues del catolicismo, y tuvo muchísimo éxito, fue el más visto. O sea, la gente está hambrienta de Dios, sedienta de un Ujú. regreso
de Dios a la cultura, lo necesitamos porque nos hermana, necesitamos valores profundos, cosas serias, en este relativismo del marxismo posmoderno, en este relativismo total de la posmodernidad, necesitamos algo fuerte. ¿Y cómo participan otras creencias, serias, otras religiones? Cosas serias y profundas a las cuales aferrarnos, sí. Y no hay ninguna otra solución más que volver a plantear la religión como que no, como algo que nos rige en todo momento. Esto, vuelvo a comentar, no estamos hablando de una teocracia ni nada. Queremos que a nivel democrático coloquemos estos valores en las instituciones. Ya hablé de las universidades, pero también hay que colocar estos valores y estos principios en las políticas públicas, en las leyes, en los candidatos, en los gobiernos. No tenemos por qué votar a gente que no suscriba nuestros valores. Hay que recordar en todo momento que somos una mayoría. La mayoría sigue siendo católica, sigue siendo cristiana, y lo que pasa es que hemos sido unos tibios, y recordemos que Dios vomita a los tibios. Necesitamos ser católicos o cristianos activos. Ahora, Raúl, está perfecto esto que vos planteás, pero, o sea, ¿cómo hacemos para generar un debate donde la gente pueda discernir sobre estas cuestiones que se viven? Por último te pregunto, y digamos, ¿cómo participan otras religiones? Porque tenés otros sectores, otras comunidades judías, musulmanas, protestantes. Hay una amplitud justamente de personas, de seres humanos que también están preocupados con estas cuestiones, ¿no? No pasa solamente por el contexto del catolicismo. También por ejemplo, porque yo no sé cómo será en México, pero en Argentina somos muy mezclados judíos con católicos, claro, y casados. Ahí está somos la cosa. Familias mixtas donde donde se celebran los dos cultos también, ¿eh? Claro. Y acá en Austria también. Acá en Austria hay mucho judaísmo con católicos y casados entre sí. Y en la Stephansdom, que es la catedral aquí en Viena, se festejan los dos cultos. Si supieras qué hermosos que son las peticiones que se hacen cada 15 días ecuménicas, que hay judíos, ortodoxos, católicos, protestantes y todos rezando juntos, y más ahora por la paz del mundo, debe ser. ¿no? Nosotros fundamos el ejército cristero internacional porque, vamos a decir, es un movimiento que estamos retomando los valores y la lucha de hace 100 años de la guerra cristera. La guerra cristera, dicho rápidamente, sucede en 1926, hace ya casi 100 años, porque hubo un presidente, un masón, que fundó también el PRI, que se llamaba Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles inició una persecución contra los católicos, mató sacerdotes, mató muchos fieles, cerró los templos, prohibió la misa, las misas eran clandestinas y se generaron muchos mártires ya que algunos de ellos son santos de la Iglesia Católica, reconocidos que son mártires de esta guerra. Hoy en día, 100 años después, estamos viendo, Pedro y Karen, estamos viendo la multiplicación de los Plutarcos Elías Calles, porque cada dictador o cada sátrapa que nos gobierna siendo de izquierdas en Hispanoamérica y en todos lados, es un nuevo Plutarco Elías Calles. Lo vemos claramente con Daniel Ortega, poniendo presos a los obispos, a Monseñor Rolando Álvarez. Sí, son verdaderos tiranos impresentables. Ahora, lo que yo te quiero preguntar México, para redondear, porque se nos va el tiempo, Raúl. Lo vemos... Sí. Yo lo que te quiero preguntar para redondear el tema, después en otro momento vamos a ampliar otro debate, otro diálogo contigo, porque realmente es muy interesante lo que estás planteando. Pero sí, el tema para finalizar, lo que yo te querría preguntar es, ¿hay una idea de una comunidad interreligiosa para integrar justamente a todas las comunidades, para definir y concretar algún plan para salvar la institución familia, que es lo que está en riesgo, en gran peligro en estos tiempos? Nosotros, retomando un poco la idea que no pude terminar, nosotros fundamos dos cosas: el Ejército Cristero Internacional, donde hay gente de más de 15, 16 países, incluyendo a gente de Europa, y ahí tiene ciertas características. Somos un movimiento, a diferencia de hace 100 años, ahora somos un movimiento internacional, somos un movimiento pacífico, esta es una gran diferencia, somos un movimiento ecuménico, y ahí es donde lo que hablaba Karen, cabemos todos. Es un movimiento contrarrevolucionario, y es un movimiento cuyos mandos somos laicos, no somos, o sea, no hay jerarcas de ninguna iglesia, de la Iglesia Católica tampoco, que estén al mando. Y el otro movimiento que estamos impulsando es, por supuesto, Nueva Derecha Hispanoamericana, porque nosotros ya tenemos nuestro propio globalismo, pero en el buen sentido, y este globalismo es la cristiandad, este globalismo es la hispanidad. Entonces, nosotros estamos tratando de que todos los países de habla hispana
nos hermanemos en una agenda, en esta agenda que ya mencioné de los 7 puntos, son 7 puntos de la agenda conservadora. Por supuesto, aquí no estamos excluyendo a nadie que suscriba estos 7 puntos. Pueden ser ateos, pueden ser agnósticos, pueden ser judíos, pueden ser musulmanes, siempre y cuando suscriban estos 7 puntos, están dentro de esta agenda. Hay que ser súper concretos para poder avanzar, y lo que podemos hacer es que seamos una plataforma que solamente impulsa a candidatos o a partidos que suscriban estos 7 puntos. Es una agenda internacional. Perfecto. Es una agenda muy clara. Es una alternativa viable para. Bueno, ya sería, te digo, sería largo hablar de otros puntos. La recuperación de las universidades, hacer foros, hacer libros, hacer lives, todo el mundo convertirnos en un soldado de Cristo Rey, todo el mundo tener, aparte si eres ingeniero o taxista, mesero, o te dediques a lo que te dediques, que también dediques tiempo para la lucha cultural, la contrarrevolución cultural. Perfecto. Que también es una lucha del bien contra el mal. No se va a ganar sola. Lo importante de esto, Raúl, es como yo te decía anteriormente, ¿no? Tratar de mantener la pluralidad dentro de los que son los sistemas democráticos, que es lo que vemos que se está perdiendo. Está siendo utilizado lamentablemente de un lado y de otro. Los valores de la Ahí familia. Está, claro, Karin, o sea, los valores de la familia, que es fundamentalmente lo que vemos que se está destruyendo. Así que bueno, el tema da para mucho más, así que seguramente te vamos a invitar en otro momento para armar tipo bloques, para que vos puedas explicar justamente este proceso y este plan que ustedes están generando para ver de concientizar a la comunidad internacional. Raúl, te agradezco totalmente tu amabilidad, tu gentileza, y vamos a seguir tocando en otros momentos, en otras oportunidades. Les recomiendo que puedan comprar Sí. Este libro, ya está impreso. Bien. Ya lo tenemos a la venta. Y si quieren, también están en otros países, en Europa, lo pueden buscar. Perfecto. En Amazon. Está la versión para imprimir y la versión digital. Ahí se los recomiendo. También comprándolo nos ayudan a impulsar nuestra lucha, y que Dios los bendiga mucho. Gracias por la invitación, Karin. Gracias, Pedro. Y que viva Cristo Rey. Gracias, Raúl Tortolero. Y viva la libertad, viva los valores. Y viva la democracia, claro, la institución de la familia, fundamentalmente, eso es lo que hay que respaldar, viva ¿no? Dios, sí. Exactamente. Bueno, Karin, brillante esta entrevista que mantuvimos con Raúl Tortolero, a quien le agradecemos, y bueno, veremos si podemos ampliar en otra oportunidad, y la gente que quiera participar o enviar su mensaje, ya saben, lo pueden hacer a través de galacticaradiotv@gmail.com o a través de todas las redes sociales internacionales que interactúan con nuestra transmisión internacional. Gracias, Karin, gracias, Raúl, y muchas gracias a ustedes, oyentes y televidentes internacionales, por acompañarnos y participar activamente de estas entrevistas especiales de Galáctica Internacional. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.